Buenos días, señores alumnos. Bienvenidos al curso de cirugía. Les habla el doctor José Cabala Chión. Hoy día vamos a tratar el tema de inflamación y también aspectos de la respuesta fisiológica frente a trauma. Comenzaremos hablando sobre un concepto del tema que vamos a tratar. Pues es un proceso vital, ya que sucede en los organismos vivos, ¿no? Los objetos inertes no presentan inflamación. Por ejemplo, un metal se dilata, ¿no? Por efecto térmico, pero eso no es inflamación, ¿no? Entonces, es un proceso vital, dinámico, porque la vida es movimiento, ¿no es cierto? Pues bien, si este es un proceso inherente de los seres vivos, también van a suceder una serie de fenómenos, ¿no? En forma secuencial o simultánea. ¿Qué fenómenos estamos hablando? Fenómenos que ocurren en el plasma, ¿no? Fenómenos humorales, fenómenos con participación de los vasos sanguíneos, son los fenómenos vasculares, y lógicamente una serie de células que están comprometidas en este proceso. ¿Y por qué también tiene que estar intervenido el metabolismo? Se altera el metabolismo como consecuencia de este proceso. ¿Y por qué ocurre? Pues simplemente es una respuesta frente al daño, frente a la injuria provocada por diversos agentes. Ahí tienen ustedes físicos, químicos y biológicos. ¿Qué más? También puede ser local o puede ser generalizada. En este último caso se conoce como el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica o SIRS. ¿Qué características hay en este proceso? Ya hemos dicho que es una respuesta protectora frente a los agentes nocivos, ¿no? Y que puede ser local o sistémica. También está relacionada con el proceso de reparación y cicatrización, o sea que una vez eliminado el agente agresor, ¿no? Debe de producirse una reparación de este daño. En ocasiones, cuando es una respuesta excesiva, ¿no? Puede resultar más bien un daño, una respuesta nociva para el propio hospedero. Tenemos, por ejemplo, el shock séptico, que es la expresión clínica de una respuesta inflamatoria generalizada y descontrolada. Aquí esquematizamos dos cuadros, la inflamación aguda y la inflamación crónica. Como ustedes están viendo aquí, en la inflamación aguda, el infiltrado inflamatorio predomina los neutrófilos, ¿no? Ocurre tempranamente, hay menos efectos colaterales y se supone que da una rápida recuperación porque el proceso es breve relativamente en el tiempo. Estamos hablando de unos días, ¿no? Y digamos, anatomopatológicamente, aparte del infiltrado inflamatorio, encontramos el exudado, ¿no? Por otro lado, en la inflamación crónica, predomina el infiltrado mononuclear, ¿no? Linfocitos. Y hace su nombre mención a que demora más tiempo, ¿no? Es una duración prolongada, hay mayor fenómeno de destrucción tisular y por lo tanto la reparación tisular también va a demorar, con una característica de que el tejido cicatricial no reemplaza la función del tejido lesionado en mayor o menor grado, de acuerdo al grado de la lesión. Acá tenemos también otro esquema, ¿no? Aludiendo a los tipos de inflamación. Por un lado, la inflamación aguda, que son bien notorios los cambios vasculares, y hemos dicho que se predomina el infiltrado de neutrófilo, ¿no? Y la lesión tisular es mínima o limitada, permitiendo una, digamos, completa recuperación posteriormente. En cambio, en la inflamación crónica, como ustedes ven en la parte baja, ¿no?, de este slide, ya se forman nuevos vasos, hay infiltrado el mononuclear, ¿no?, y predominan los fenómenos cicatrizales. Y la fibrosis, si es muy intensa, puede haber hasta pérdida de la función, incluso del órgano, no recupera totalmente, ¿no? Ejemplo de esto, por ejemplo, es una insuficiencia renal crónica, ¿no?, que se llegó por una pielonefritis crónica, y esta pielonefritis crónica es producto de sucesivas infecciones, ¿no?, a nivel renal, por ejemplo, ¿no? Ejemplo de la pérdida de la función por un fenómeno inflamatorio crónico.
Pues bien, vamos a hablar ahora sobre las definiciones. Entonces, ¿qué cosa es infección? Es simplemente una respuesta inflamatoria producida, ¿no?, por la presencia de organismos que han invadido a tejidos normalmente estériles. Es una infección. ¿Qué cosa es el SIRS o síndrome de respuesta inflamatoria sistémica? Pues alude al proceso inflamatorio amplio, ¿no?, que sucede frente a diversas injurias que tienen que ser lógicamente severas o intensas. Para hablar de SIRS tenemos que cumplir dos o más de los siguientes criterios, como ustedes están viendo aquí. La temperatura, ¿no?, mayor a 38, menor a 36, frecuencia respiratoria mayor de 20, una frecuencia cardíaca por encima de 90, ¿no?, un recuento leucocitario por encima de 12.000 o menos de 4.000. Y si el recuento total es normal, la presencia de más del 10% de bastones también es criterio. Y una PaCO2 menos de 32 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, dos o más de estos criterios configuran las SIRS. Otro concepto, entonces, ¿qué cosa es la sepsis? La sepsis es el SIRS, ¿no?, que se ha desencadenado por una infección severa. ¿Y qué cosa es sepsis severa? Es cuando la sepsis lleva a la falla orgánica múltiple, ¿no? ¿Qué cosa es la falla orgánica múltiple? Es una disfunción orgánica, ¿no?, como dice su nombre, múltiple, porque varios órganos están comprometidos, y que requiere, digamos, la intervención del médico para mantener la homeostasis. Por sí solo el organismo no puede recuperar su funcionamiento. Ustedes saben que todos los órganos tienen una reserva fisiológica, ¿no? Pero en este caso se ha superado esta reserva fisiológica y el organismo solo no puede recuperar su función. Necesita intervención. Ya tienen ustedes ahí, por ejemplo, una PA menos de 90, una creatina más de 2, ¿no?, presencia de hemorragia digestiva alta, más de 500 mililitros en 24 horas, una análisis de gase que refleja una hipoxemia, PO2 menos de 60, ¿ya? Muy bien. Ustedes saben que el shock es una hipoperfusión, ¿no es cierto? En este caso, séptico es por esta insuficiencia circulatoria es generalmente por una infección, ¿no? ¿Y por qué está diciendo aquí la hipotensión? No siempre el shock es hipotensión, no es sinónimo. ¿Por qué? Ustedes saben de que en el shock séptico hay una fase inicial hiperdinámica. Entonces, teóricamente, ¿no?, hay un aumento de gasto cardíaco o hay una compensación inicial. Pero en la microcirculación ya comienza a haber, digamos, un defecto. Ya no hay una adecuada perfusión, ¿no es cierto? A eso es lo que se estaba aludiendo. Muy bien, entonces tenemos que infección, ¿qué cosa era? Proceso inflamatorio por la invasión de microorganismos en tejidos normalmente estériles. Sepsis, ¿qué cosa? Es una infección generalizada, ¿no es cierto?, que también puede desencadenar una respuesta inflamatoria sistémica. También hay otros noxas que llevan al SIRS, por ejemplo, un trauma severo, quemaduras, ¿no?, gran quemado, una pancreatitis severa, también llevan al SIRS. El hecho es de que hay un daño tisular, ¿no?, que puede llevar al síndrome de disfunción orgánica múltiple. Puede haber una hipoperfusión y ustedes saben que la hipoperfusión, ¿qué cosa es? El shock. Aquí también es otro esquema visto desde otro punto de vista. ¿Qué es lo importante? ¿Qué cosa lleva a la hipoxia celular, que finalmente es la causa de la disfunción orgánica múltiple? Hay una serie de cambios hemodinámicos a nivel de la microcirculación, ¿no?, que llevan a una utilización deficiente del oxígeno. Entonces, todo esto confluye en la hipoxia celular. Aquí también vean ustedes la superposición de los diversos cuadros, ¿no? Aquí tenemos los agentes infecciosos diversos que ustedes los han visto en sus cursos de básicas. Si esta injuria es importante, puede llevar a la sepsis. Esta sepsis puede llevar a la falla de órganos, ¿no? Y lógicamente una respuesta inflamatoria sistémica.
No solamente agentes infecciosos, como hemos visto, sino también otra serie de agentes pueden llevar al SIRS. Y miren ustedes, ¿no? Hablando ya de los problemas infecciosos, esta cadena, ¿no? Cuyos conceptos ya los hemos mencionado. Y en el shock séptico, ¿no? Miren ustedes la sepsis, que se caracteriza por la clínica que como ustedes están viendo aquí. El shock séptico temprano, el shock séptico refractario, ya cuando hay falla multiorgánica, ¿no? Que finalmente puede desencadenar en la muerte. Esto ya lo han visto en fisiopatología, así que simplemente estamos dando una vista panorámica. Muy bien, hablemos ahora sobre la respuesta fisiológica al trauma, ¿no? Tiene estas características, es universal, o sea, la respuesta siempre es la misma, sea cual fuera la noxa. Es estructural, porque tiene sus etapas en forma, digamos, ya establecida en que se presenta. Y es proporcional, es decir, de acuerdo al grado de la lesión, será mayor o menor la respuesta, no se olviden. Y aquí tienen ustedes las fases de la respuesta metabólica, ¿no? La fase ebb de choque, la fase flow aguda y la fase de adaptación o de anabolismo. Trauma. Tenemos primero la fase ebb o de choque, que ustedes saben el shock es la hipoperfusión tisular, ¿no? Y bueno, en esta fase se enlentece el metabolismo, ¿no? Disminuye la diferencia arteriovenosa de oxígeno, o sea, la utilización de oxígeno, disminuye la presión arterial y baja la temperatura. Luego viene una fase aguda de catabolismo, en que hay una respuesta hormonal, como ven, en la elevación de los corticoides, la activación del glucagón, ¿no? Se aumentan las catecolaminas, ¿no? Y entonces se acelera el metabolismo. Muy bien, y finalmente tenemos la fase flow de adaptación, en que ya se inicia, digamos, el anabolismo, ¿no? Esa respuesta de alarma va disminuyendo gradualmente, disminuye el hipermetabolismo, ¿no? Y se asocia a la recuperación. ¿Bien? Muy bien. Entonces, la respuesta de fase aguda es un término amplio. Miren ustedes, está incluyendo aquí la inflamación de la que hemos hablado, estamos hablando, ¿no? Incluye, por otro lado, los agentes, digamos, físicos, traumatismos, quemaduras, ¿no? La misma cirugía también es un agente físico, ¿no? Las infecciones, que ustedes saben de que son respuestas inflamatorias por seres vivos. El estrés también genera una respuesta de fase aguda y que puede pasar a fase crónica, ¿no? Miren ustedes, también se considera el embarazo. Ustedes saben eso de la preeclampsia, etcétera, esos fenómenos patológicos. Es una respuesta, digamos, exagerada vascular, ¿no? Los tumores también. Se acepta que comenzaron como un agente extraño, ¿no? Los tumores a nivel celular, reacción inflamatoria, ¿no? En forma persistente y autodestrucción. Entonces miren ustedes la cantidad diversa y amplia que componen o digamos desencadenan una respuesta de fase aguda. Otro concepto es los reactantes de fase aguda, ¿no? Los reactantes de fase aguda. ¿Qué cosas son? Son proteínas que se pueden producir a diverso nivel. Básicamente hígado, células epiteliales, células endoteliales, el tejido conectivo, frente a infecciones, traumatismos o inflamación, ¿no? O sea, básicamente son proteínas de diverso origen. Muy bien, las citoquinas, que son unos mediadores, que ahorita vamos a hablar de ellas, estimulan la producción de estas proteínas o reactantes. Este esquema entonces está simplificando lo que estamos hablando. Ahora, estas proteínas de fase aguda, ¿no? Como ya hemos mencionado, miren ustedes aquí,
Mayormente es a nivel de hepatocito, pero hay otras células que también la sintetizan, ¿no? Es la síntesis extrahepática de estas proteínas. Pueden, digamos, de acuerdo a su comportamiento, en ser positivas o ser negativas. Positivas porque aumentan, ¿no? Tienen ustedes aquí el caso de la ceruloplasmina, el componente C3 del complemento, que aumentan, miren ustedes, el 50%. Hay otros que aumentan 2 o 3 veces sus valores normales. Hay otras que miden, se incrementan hasta 1000 veces su valor normal. ¿Cuáles son estas? La PCR, la proteína C reactiva, y el amiloide sérico, ¿no? Entonces son marcadores de prácticamente una respuesta inflamatoria, ¿no? Y las negativas son aquellas que bajan, ¿no? La albúmina, la prealbúmina, la transferrina, ¿no? Sobre todo en los procesos crónicos, ustedes saben de que se encuentra anemia, se encuentra hipoalbuminemia, ¿no? Por esto. Muy bien. Ahora, la cinética. Hay unas que se elevan o disminuyen rápidamente, otras en promedio intermedio y otras son más lentas, como ustedes están viendo aquí. Entonces, miren ustedes, la proteína C reactiva, que se eleva más, ¿no es cierto? Más de 1000 veces, ¿no? Más de 1000 veces, se eleva también rápidamente, en forma rápida. Por eso también se usa, ¿no? El amiloide sérico A también es otro. Ahora, la proteína C reactiva versus la velocidad de sedimentación globular en la inflamación. ¿Cómo se comporta? ¿No? La velocidad de sedimentación globular tiene una serie de falsos positivos. Por ejemplo, en la anemia, no hay inflamación, pero se eleva la velocidad de sedimentación globular. Tienen ustedes aquí en este cuadro, por ejemplo, todas las otras enfermedades, ¿no? Que sin haber un proceso inflamatorio evidente, muestran velocidad de sedimentación elevada, ¿no? Ahora, la PCR más bien tiene en la obesidad, ¿no? Un falso positivo. Y también da la PCR falsos negativos, que quiere decir que habiendo, ¿no? Procesos inflamatorios como ser infecciones óseas, articulares leves en el lupus, ¿no? Te da un falso negativo. Por lo tanto, como ustedes saben también, en todas las pruebas laboratoriales no hay una 100% sensible, ¿no? Que nos va a detectar los verdaderos positivos. No lo es así. Pero de todas maneras, en la práctica, ¿no? Se tiende a usar más actualmente la PCR. Ahora, con un fin didáctico, vamos a hablar de las etapas de la inflamación. ¿Qué fases? Habíamos dicho que había una serie de fases en la inflamación. Primero tenemos la agresión, en el cual, digamos, todo el daño que recibe el hospedero es por el agente causal. Después se produce lógicamente una reacción, una respuesta frente a este daño, ¿no? Que desencadena el huésped para defenderse de esta agresión. Y finalmente un equilibrio en el cual se llega a la curación, ¿no? Eso es lo que trata de decir estos esquemas. Otro aspecto, ¿no? Sobre las fases de la inflamación. La primera fase donde hay los daños, luego una reacción, básicamente a nivel vascular, con alteración de la permeabilidad, ¿no? Del diámetro vascular, la vasodilatación, la presencia de células, ¿no? Y finalmente viene la reparación celular. También se tiende a decir las fases inflamatorias así con números romanos, como ustedes están viendo, ¿no? Una fase de agresión, después una generalización de la misma, ¿no? Llegando al CIRS, participación a nivel neuroendocrino de todos los sistemas. También aquí este esquema trata de hablar lo mismo, una reacción primero local, luego sistémica, ¿no? Con liberación de los reactantes de fase aguda, proliferación celular, y finalmente se tiende a la curación, ¿no? Y si no, se llega a un equilibrio que lleva a la inflamación crónica.
Muy bien, vamos a hablar ahora un poco sobre la agresión. Básicamente, por el resultado de la acción patógena de las diversas noxas puede haber lesión o muerte celular, de acuerdo al grado, ¿no?, de daño que se ha producido. Y entonces eso lleva como resultado la activación de la cascada inflamatoria, ¿no? Entonces hay una serie de mediadores, una serie de fuentes que tienen estos mediadores en esta fase. Vamos a ver someramente algunos. En primer lugar, vamos a hablar de los inflamosomas. Entonces, ¿cómo es que el organismo reconoce, digamos, que han venido los invasores, ¿no? O ha habido un daño, una alteración a nivel de su economía? Entonces, se postula, ¿no?, es desde Messenger, desde el año 2002, que hay ciertos patrones moleculares asociados al peligro, ¿no? O sea, estos patrones son detectados por los receptores, ¿no? Receptores de reconocimiento de estos patrones. Ya, estos patrones entonces pueden proceder del huésped o pueden proceder de los patógenos. ¿Listo? Estos patrones son reconocidos entonces por estos receptores. Y al ser reconocidos, vienen así como alarmas, ¿no es cierto?, va a producirse la liberación de mediadores inflamatorios. Entonces, más adelante se ha visto, se les ha dado ya el nombre, ¿no es cierto?, los patrones moleculares asociados al peligro, que son externos, ¿no?, por agentes externos, como están viendo aquí todos estos gérmenes infecciosos, ¿no?, que ya los han visto ustedes en sus cursos de microbiología, bacteriología, etcétera, ¿no? Parásito. Son PAMPs, patrones moleculares asociados al peligro. Y los DAMs son aquellos patrones que proceden del huésped, del mismo hospedero. ¿Listo? Entonces, esos patrones van a ser reconocidos por los receptores. Y ahí tienen ustedes diversos tipos de receptores, ¿no?, de reconocimiento de patrones. Entonces, sobre todo nos va a interesar uno que son los asociados a manadas como los receptores tipo TOL, TLR, y otros que están en el citosol, que los más estudiados han sido estos, los del grupo NLR, receptores, ¿no?, tipo NOT, para abreviar el tiempo. Entonces, ¿qué cosa es el inflamosoma? Es un complejo multiproteico, o sea que se ensambla con 3 componentes, hablando del NRP3. Tiene un receptor tipo NOT, que hemos dicho, tipo NOT. Tiene una proteína que por un lado está, ¿no?, está asociada, une a la procaspasa, ¿no?, que está asociada con la apoptosis, ¿no es cierto?, y el receptor NLRP3. Entonces, estos 3 componentes se ensamblan, ¿no? Y hemos dicho que el NRP3, por ejemplo, está en el citosol, no tiene una membrana, ¿ya? ¿Y qué función va a tener? La activación de las caspasas. Las caspasas que tienen que ver con la apoptosis. Entonces, ¿qué es el inflamosoma? El inflamosoma es un ensamblaje de 3 componentes. Primero, un receptor tipo NOT, ¿ya?, una proteína que está asociada con la apoptosis y con un dominio de reclutamiento y activación de caspasa, la ASC, ¿ya? Y el precursor de la caspasa, ¿qué cosa es? La procaspasa. Entonces, cuando se ensambla, nos forma el complejo multiproteico llamado inflamosoma, en este caso NLRP3. Ya hemos dicho que esto está localizado en el citosol, no tiene ninguna membrana. ¿Y cuál va a ser su función? Va a activar las caspasas proinflamatorias. Una vez más, para ubicarlo, ¿no?, el NLRP3 está en la familia de los receptores tipo NOT, citosólicos. ¿Ya? Y también va a favorecer la activación de la prointerleuquina 1 beta, ¿no?,
generando interleuquina 1 beta. Y junto con la caspasa va a favorecer la apoptosis o muerte celular. Ahora, ¿cómo se activa? Habría una primera señal y una siguiente señal, ¿no? Esta primera señal que está por la presencia de PAMs o DAMs, ¿no es cierto? Entonces va a ser reconocida por el receptor de reconocimiento de patrón y va a activar a nivel del núcleo el factor nuclear kappa beta. Y la segunda es que se va a ensamblar el inflamosoma, ¿no? Ya saben ustedes que tiene el NRP, la ACC y la caspasa. Entonces, la caspasa activada va a dar muerte celular por infección, por eso se llama piroptosis. Y también va a activar la prointerleuquina 1 beta, transformándose en interleuquina 1 beta, que va a ser, digamos, una promotora de la inflamación, entre otros, ¿no? Es una citoquina promotora de inflamación. Aquí ya un poco más detallado, ¿no? Cómo es que se activó el inflamosoma NRP3. Primero la primera señal, que va a activación del factor nuclear kappa beta. Luego la activación de prointerleuquina 1 beta a interleuquina 1 beta, ¿no? La activación de la caspasa, y todo esto va a llevar a la muerte celular. Ahora, ¿qué enfermedades están asociadas a la hiperactivación del inflamosoma? Aquí tienen ustedes. Miren ustedes, enfermedades crónicas, aterosclerosis, diabetes, etcétera, ¿no? Que tienen que ver con la activación del inflamosoma, que puede ser en forma aguda o en forma crónica. Miren ustedes. Las citoquinas, que son proteínas o glucoproteínas, que son también mediadores de la respuesta inflamatoria, se originan en diversas áreas, o sea, no son exclusivas de un solo origen. Y también tienen una acción múltiple y redundante. Quiere decir que cada citoquina no es que tenga una función específica. Varias pueden cumplir la misma función. Otra característica que son de una acción local y una acción sistémica. Ahora, la clasificación de las citoquinas hay diversos criterios, ¿no? Por ejemplo, así, el tipo 1, las tipo 2, ¿no? De acuerdo a su origen, o de acuerdo a su función, pueden ser proinflamatorias o antiinflamatorias. También, de acuerdo a la otra función, las quimioquinas, por ejemplo, la interleuquina 8, la quimiotáctica de los monocitos, ¿no? Atraen células, entonces son quimiosinas. Otros que son factores estimulantes de colonias y otros que son factores de crecimiento, o sea, de acuerdo a la función se pueden agrupar también. También podemos decir las que tienen que ver con la inmunidad innata o la inmunidad específica, que sería muy largo entrar en detalle, para que entonces los invito a que revisen ustedes los cursos que ya ustedes han hecho previamente y que aquí estamos resumiendo en estos slides. También interviene en la diferenciación de linfocitos, ¿no? Y la activación de los linfocitos. Miren ustedes, el T-helper1, el T-helper2, ¿no? El T-helper17, los reguladores, linfocitos T reguladores. Muy bien, entonces, como les digo, en aras del tiempo no vamos a entrar en detalles, simplemente tengan ustedes en cuenta que tienen estas diversas funciones las citoquinas, ¿no? Por ejemplo, aquí qué cosa es el linfocito C citotóxico, que es un antígeno, y el anticuerpo. El antígeno es reconocido por la célula presentadora de antígeno, ¿no es cierto? Mediante el TNF-alfa, ¿no es cierto? Se va a producir la diferenciación de los linfocitos, porque este está en HELP 0, el HELP 1, ¿no? Se va a ir a la inmunidad celular, y el HELP 2 a la inmunidad humoral. Ustedes ya lo han hecho en sus cursos de básicas, así que simplemente aquí le estamos dando una vista panorámica.
un ejemplo, por ejemplo, cómo se conjugan, ¿no?, los inflamasomas y las citoquinas es en la pancreatitis aguda. Que por un lado, miren ustedes, viene la activación, se produce la activación del tripsinógeno, ¿no?, que va a producir daño celular, ¿no? Se van a liberar entonces, en este caso, TAMS, ¿no? Y la activación del factor nuclear kappa beta, con consecuencia el ensamblaje, ¿no?, el ensamblaje del inflamosoma. Entonces hay dos: la activación del tripsinógeno, liberación de DAMPs, patrones moleculares, digamos, propios del huésped, participación, digamos, también externa de la activación por el alcohol, ¿no? Esto lo vamos a ver con más detalle cuando hablemos de la pancreatitis aguda, pero mientras tanto, entonces tienen ustedes el concepto que digamos, se conjuga, ¿no?, la activación del inflamosoma, la liberación de citoquinas y se activa el proceso inflamatorio. Aquí otra vista, por ejemplo, en la pancreatitis aguda, ven ustedes la participación de las citoquinas, ¿no?, la reacción sistémica que se produce sobre todo en los cuadros severos. También en el shock séptico tienen participación las citoquinas, ¿no?, desde el famoso lipopolisacárido, las diversas manifestaciones sistémicas, ¿no?, y lo que ocurre en el shock séptico. Como les digo, entrar a detallar cada caso nos llevaría mucho tiempo, ya ustedes lo han revisado, pero si tengan a la vista el concepto panorámico, ¿no? Esta triada, que es la falla microcirculatoria, ¿no?, que lleva a la falla multiorgánica y finalmente, digamos, puede llegar en la muerte. También tienen participación las citoquinas en el rechazo de trasplantes, ¿no? Hay diversos tipos de respuesta de rechazo: el rechazo hiperagudo, agudo y el rechazo crónico. Hemos mencionado también que las citoquinas tienen que ver en la cicatrización de las heridas, ¿no?, que tiene sus diversas fases, que ya ustedes lo van a ver también en la clase correspondiente. Otros mediadores son las prostaglandinas. Entonces, ocurre que en el fosfolípido de membrana, ¿no es cierto?, por acción de la fosfolipasa A2, se descompone en ácido araquidónico y en el isofap. El ácido araquidónico, por acción de la lipoxigenasa, da los leucotrienos. Por acción de la COX da las prostaglandinas. La tromboxano sintasa da el tromboxano. Y el isofap, por la lisofap acetiltransferasa, ¿no?, da el factor agregante plaquetario. Entonces, este es el árbol genealógico de las prostaglandinas, ¿no? Se origina en el fosfolípido de membrana. Los AINES cortan este paso de la síntesis, ¿no?, de las prostaglandinas. En cambio, los corticoides actúan a este nivel de la fosfolipasa. Por lo tanto, por eso los glucocorticoides tienen efecto antiinflamatorio más potente, pero también tienen más efectos colaterales. Y recuerden entonces que la COX-1 constitutiva tiene, digamos, acciones fisiológicas, ¿no? Por ejemplo, protege la mucosa gástrica, protege la perfusión renal, incluso también la perfusión pulmonar. Entonces, si la inhibimos por un AINE que no es específico de la COX-2, se presentan efectos colaterales, ¿no?, que ustedes lo conocen. Puede haber hemorragia digestiva, puede desencadenar una insuficiencia renal, o los asmáticos también tienen efectos no deseables, ¿no? Y la COX-2, inducida por la inflamación, ¿no es cierto?, es la que se tiende a bloquear actualmente, ya no los AINES no específicos que bloquean los dos, ¿no?, o no selectivos, ¿no?, que son todos los test que ya han visto en farmacología. En cambio, los inhibidores selectivos de la COX-2 tenemos el rofecoxib, celecoxib, etc., ¿no? La histamina y la serotonina se relacionan también con los componentes C3A y C5A.
¿no? Tiene que ver con el aumento de la permeabilidad, ¿no? La adhesión de los leucocitos para favorecer su diapedesis, ¿no? Al endotelio. Y, digamos, como el complemento, obedecen a la quimiotaxis, ¿no? ¿Dónde se originó la histamina? Pues está en el mastocito, ustedes saben, de la histidina. Se descarboxila y origina la histamina. Esas son las acciones de la histamina, como estamos viendo: quimiotaxis, aumento de la permeabilidad y vasodilatación. Pero el rol fundamental de la histamina, entonces, si bien es cierto, favorece la migración de los leucocitos, ¿no? La vasodilatación, con participación de reacciones del complemento, donde mayormente tiene rol es en las reacciones alérgicas, ¿no? Entonces, usar antihistamínicos para tratar un proceso inflamatorio, pues no tendría mayor sustento, ¿no? Ahora vamos a hablar de las quininas, ¿no? Las quininas. ¿Cuáles son? Las calicreína, por ejemplo, ¿no? La bradiquinina. ¿Y qué cosa es esto? Miren ustedes, esto es una balanza fisiológica. ¿Qué cosa es el factor 12A? Es el factor activado, ¿no es cierto? El factor de Eichmann es en la cascada de la coagulación. Entonces tenemos aquí la cascada de la coagulación. Y aquí tenemos el sistema fibrinolítico, o sea, el que diluye el coágulo. Es decir, que hay un equilibrio en la coagulación y la anticoagulación. Y aquí están las quininas, ¿no? Entonces, este factor de 12A que tiene que ver con la coagulación, a su vez también miren ustedes cómo está activando la precalicreína en calicreína. ¿Y qué va a hacer la calicreína? Va a dar origen al cininógeno de alto peso molecular, que es la bradiquinina, ¿no? A través del cininógeno de alto peso molecular va a originarse la bradiquinina, ¿ya? Y finalmente también la calicreína va a hacer que el plasminógeno se transforme en plasmina. Y ustedes saben de que esto diluye a el coágulo de fibrina. ¿Qué quiere decir esto entonces? La coagulación a la vez está activando una vía para la anticoagulación, para que haya un equilibrio. Entonces, ¿qué pasa en la inflamación? En la inflamación se rompe este equilibrio entre coagulación y anticoagulación. Se consumen los factores de coagulación, ¿no es cierto? Y se favorecen hemorragias. Por un lado hay microtrombosis y por otro lado hay hemorragias. Ese es el cuadro que ustedes conocen como la coagulación intravascular diseminada. Entonces, cuando la inflamación es severa, entonces se rompe este equilibrio entre la coagulación y la anticoagulación. ¿Quiénes están involucrados? Las quininas, ¿ya? Los radicales libres de oxígeno. ¿Cuáles son? Ahí tienen ustedes el superóxido, el peróxido de hidrógeno, el radical hidroxilo, ¿no? ¿Dónde se produce? En neutrófilos y macrófagos. ¿Qué acción tienen? Parasiticidas y bactericidas. ¿Cómo así? Alteran la membrana celular, ¿no? Las proteínas y el ADN, dando daño tisular también. Muy bien. Entonces, se producen a diversos niveles. Miren ustedes, membrana plasmática, mitocondria, citosol, peroxisoma, en el retículo endoplasmático. O sea, hay diversos, digamos, microorganitos celulares que van a liberar los radicales libres. Y acá tienen ustedes los sistemas oxidantes y antioxidantes, ¿no? Oxidantes en flechas negras. Y los antioxidantes, ¿no? Por ejemplo, miren ustedes el zinc, ¿no? Para decir que son antioxidantes.
La vitamina E, la vitamina C, el betacaroteno, ¿no? Flechas blancas son antioxidantes. Entonces en la célula normalmente hay un equilibrio entre oxidantes y antioxidantes. Pero sin embargo, digamos, la contaminación ambiental, como están viendo ustedes, radiación ionizante, la radiación de la luz ultravioleta, etcétera, o con el metabolismo, con el paso de los años, ¿no es cierto?, lleva crónicamente a un estrés oxidativo, ¿no? Entonces, si la producción de radicales libres supera la capacidad antioxidante, hay producción de estrés oxidativo y daño celular. También tiene que ver esto con el envejecimiento, ¿no? Miren ustedes, a todo nivel los órganos comienzan a sufrir este estrés oxidativo. Acá ustedes están viendo, por ejemplo, ¿no?, en qué consiste ese daño oxidativo. Se altera la estructura del ADN. Y lo más, digamos, importante, por ejemplo, en la producción de tumores, ¿no? Se inicia con un daño al ADN, ¿no? En la fase de la carcinogénesis, iniciación, luego se amplifica esta alteración que es la promoción y finalmente la progresión, ¿no?, del tumor. Y esto es sobre la teoría sobre el envejecimiento, ¿no?, que se rompe el equilibrio entre antioxidantes y radicales libres por un estrés oxidativo crónico que afecta el sistema inmunitario, ¿no?, y entonces lleva al envejecimiento y a la muerte. Finalmente, el óxido nítrico, ¿no?, es producido en endotelio macrófagos. Ahí tienen ustedes su función, básicamente la más importante, vasodilatador. Inhibe la síntesis de DNA y el ciclo de Krebs y por eso es parasiticida y bactericida. Entonces hay las varias isoformas del óxido nítrico. Sobre su síntesis, ¿no?, la guanilato ciclasa. Y básicamente es el mecanismo cómo es que produce la vasodilatación, ¿no?, la relajación del músculo liso a nivel de los vasos, ¿no? ¿De dónde vino? De la L-arginina, ¿no? Gracias a la oxidonitrosintasa se libera por un lado citrulina y aquí está el óxido nítrico. Y va a actuar transformando la GTP en GMP5. Entonces, esa acción vasodilatadora es importante en el proceso inflamatorio. Tienen ustedes todos los efectos del óxido nítrico. Si se produce en exceso, hay daños en diversas enfermedades asociadas al exceso de producción de óxido nítrico. E incluso, miren, si se produce deficientemente, la hipertensión también es atribuida a ello, ¿no? Y ustedes saben que los fármacos favorecedores de la potencia sexual no son vasodilatadores. Para hacer un comentario al respecto del óxido nítrico. Y aquí está su participación en la sepsis, ¿no? Su acción entonces es aumentar la vasodilatación, incrementar la permeabilidad vascular, ¿no es cierto? Pero si esto se, digamos, en una forma persistente, se va a comprometer la perfusión tisular. Gracias. Entonces hemos visto la primera fase de la agresión en la cual se ha producido lesión y daño celular con liberación de una serie de mediadores. Muy bien, ahora en esta fase de reacción vamos a ver que a consecuencia de esos mediadores liberados se producen una serie de fenómenos,
ya sea neurovasculares, la activación del endotelio, la activación del RES y la fagocitosis, o sea, con la activación del complemento. Muy bien. ¿Cuáles son, digamos, los fenómenos vasculares? Hay la vasodilatación porque se incrementa el flujo sanguíneo, ¿no? Por la actividad cardíaca mayor, el gasto cardíaco. Hay un aumento de la permeabilidad con salida de plasma hacia el intersticio. Hay migración de leucocitos, ¿no? Y se produce la atracción, ¿no? La quimiotaxis de células defensivas hacia el foco inflamatorio, que es parte de un proceso especializado, cual es la fagocitosis. Muy bien. Entonces, estos fenómenos que se producen tienen una traducción clínica. La vasodilatación, por ejemplo, produce eritema y edema. La éstasis circulatoria produce una congestión en el área. También se produce el aumento de la presión hidrostática y la disminución de la presión oncótica. ¿Por qué? Porque migran, ¿no es cierto?, componentes del plasma, como son las proteínas, y disminuye la presión oncótica dentro del vaso sanguíneo. A consecuencia de ello se produce edema intersticial. Aquí tienen ustedes una microfotografía donde se ve, ¿no?, el aumento del diámetro del capilar, ¿no?, por efecto de la vasodilatación. Que tienen ustedes los mediadores que han intervenido, ¿no? Algunos, por ejemplo, son la histamina y los leucotrienos. Cornelius Celsus, en la antigua Grecia, ya describió la famosa tétrada, ¿no?, de Celso, que es el rubor, el dolor, el calor y el tumor, que no es nada más que la traducción clínica, ¿no es cierto?, de todos estos efectos neurovasculares. Además, todo proceso inflamatorio, que ustedes van a ver en la siguiente clase, ¿no?, procesos inflamatorios en clínica, tienen, digamos, en su nombre el sufijo itis, ¿no?, aduciendo justamente el proceso inflamatorio. El endotelio tiene una participación importante, ustedes han visto, ¿no?, de que se produce el óxido nítrico, que es un vasodilatador. Pero no solamente es la única función que cumple el endotelio. Miren ustedes, tiene que ver con la tromboresistencia, el tono muscular, y estamos viendo también la participación en la inflamación con la participación de las selectinas y las proteínas de adhesión. Aquí en esta gráfica podemos ver, ¿no?, los fenómenos de enrollamiento, ¿no?, adhesión de los leucocitos gracias a las integrinas y selectinas, y finalmente la diapedesis. Entonces, todo esto participa el endotelio. Junto también han visto con la participación de la histamina, componentes del complemento, que van a favorecer la producción de estos fenómenos. Aquí un poco más detallado cómo es el proceso de la diapedesis, ¿no?, las quimoquinas implicadas, las moléculas de adhesión, etc. El endotelio en la sepsis, ¿no?, tiene una participación también. ¿Cómo así? Como se produce un estímulo, digamos, persistente, ¿no?, la noxa persiste, entonces el óxido nítrico, que al comienzo era favorable para la vasodilatación, para que la aumento de la permeabilidad vascular, va a llevar a una hipoperfusión. Esto aunado a las toxinas, ¿no?, las endotoxinas,
va a disminuir la perfusión tisular, ¿no? Ustedes ya han hecho los detalles en el curso de fisiopatología. Aquí un poco más detallado, miren ustedes la exotoxina, endotoxina, etcétera, traumas severos. Si es muy intenso el daño, puede producir una respuesta inflamatoria sistémica y finalmente una disfunción orgánica múltiple. Y el óxido nítrico, al producir vasodilatación generalizada, pues hay una hipoperfusión. En la permeabilidad vascular ustedes saben que se produce, digamos, por una modificación de las caderinas, ¿no?, que permiten la separación de estos puentes intercelulares. Aquí tienen ustedes nuevamente las múltiples funciones que tiene el endotelio, ¿no? La producción no solamente de óxido nítrico, sino moléculas de adhesión para que los leucocitos se peguen a la pared vascular, ¿no? Y finalmente pueda producirse la diapedesis. Muy bien, ya habíamos hablado sobre cómo el sistema inmunitario se pone en alerta gracias a las moléculas, ¿no es cierto?, que muestran patrón molecular de peligro, ya sean las moléculas endógenas o exógenas, ¿no?, los PAMs y los DAMs. Y estas moléculas son reconocidas por unos receptores, que son los receptores de reconocimiento del patrón. Y esto va a desencadenar respuestas inflamatorias, ¿no?, para defender al organismo agredido. También habíamos hablado de la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa, ¿no? Y cómo está el sistema inmune esquemáticamente dispuesto, las células del res, ¿no? Una línea que tiene que ver con los anticuerpos vía linfocitos B y otro linfocitos T que tienen que ver con la inmunidad celular. Aquí tienen ustedes las subpoblaciones de células T, las CD4, ¿no?, que derivan del T helper 1, las células T helper 2 van a dar la inmunidad humoral y las de la estirpe del T helper 1 va a la inmunidad celular, ¿no? Esto esquemáticamente. Y bien, estas respuestas inmunitarias, ¿no?, como ustedes ven, T helper 1, inmunidad celular, también está comprometida en las enfermedades autoinmunes, artritis reumatoidea, por ejemplo, esclerosis múltiple, diabetes mellitus. La estirpe del T helper 2 tiene que ver con la inmunidad humoral. Patológicamente también tiene que ver con la respuesta, digamos, de hipersensibilidad, el asma, ¿no? Con más detalle vamos a mencionar en los siguientes slides. Entonces, de acuerdo a los agentes, es el tipo de respuesta inmune, ¿no? Comenzaremos hablando sobre las bacterias extracelulares, ¿no? Las bacterias extracelulares, entonces, son, digamos, combatidas mediante anticuerpos específicos, inmunidad humoral, ¿no?, fagocitosis, inmunidad, digamos, celular, con participación de la activación del complemento. Las toxinas que producen estas bacterias también son neutralizadas mediante anticuerpos específicos y la participación de citoquinas. ¿Qué pasa con las bacterias intracelulares? Predominantemente es la inmunidad celular la que ha de actuar aquí. Lógicamente los macrófagos son activados y produciéndose también la lisis de las células infectadas. ¿Qué pasa con los hongos? Es una respuesta mixta, celular y humoral. En los virus, ustedes saben que no, un componente importante son los interferones tipo 1, vale decir el interferón alfa y el interferón beta.
Participan también las células natural killer, los linfocitos T citotóxicos, ¿no? Y los linfocitos colaboradores y anticuerpos antivirales. Por ejemplo, en este esquema está viendo el mecanismo de acción de las natural killer, que cuando la célula muestra el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1, ¿no? Entonces no es destruida. Pero la célula que es infectada, ¿no? Por un organismo intracelular, en este caso virus, ya no muestra el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 y por lo tanto esta célula infectada es reconocida para ser destruida, ¿no? Pero el virus es muy hábil, ¿no? Se vale, así como las células cancerosas, de varios mecanismos para escapar de la respuesta inmune. Acá tienen ustedes una serie de mecanismos, ¿no? Ya sea para bloquear el interferón, ¿no? La promoción de bloqueantes del interferón también, o también esta expresión del complejo mayor de histocompatibilidad también es perturbada, alterada, y finalmente con el transporte del reconocimiento de antígenos también se ve interferido. Pero como ustedes ven aquí con mayúscula, lo que más usa el virus es su variación antigénica. Ustedes están mirando, hablando del último SARS-CoV, cuántas variantes hay, ¿no? O sea, estas mutaciones todavía se están produciendo mucho más rápido. De esa manera, el virus trata de escapar de la respuesta inmune. Los protozoos y los helmintos también tienen respuestas inmunes heterogéneas, ya sea los intracelulares son reprimidos con la inmunidad celular. En los helmintos, por ejemplo, se participa la inmunoglobulina E, ya que tiene la muerte mediada por eosinófilos y también por otros leucocitos. Ustedes han hecho en parasitología, ¿no? En el hemograma que se ve, en la parasitosis, ¿no? Eosinofilia. ¿Qué cosa es la fagocitosis? La fagocitosis no es más que un proceso realizado por células especializadas que se encargan de localizar e identificar a los gérmenes extraños, los introducen al citoplasma celular, ¿no? Los encierran dentro de una vacuola y finalmente se produce la lisis de este microorganismo dentro del fagolisosoma. Esquemáticamente tiene varias fases este proceso de la fagocitosis, ¿no? Como es la quimiotaxis, en el cual van los leucocitos a ser atraídos al sitio donde están los invasores, la opsonización, donde favorece, digamos, para que sean fagocitados los gérmenes, se produce un cambio en el potencial de membrana gracias a la neuraminidasa, captan el germen, es introducido al citoplasma del macrófago. En este proceso intervienen el ATP, el GMP, los microtúbulos, los microfilamentos, ¿no? Para atraerlo hacia dentro de la vacuola, donde están los lisosomas, y finalmente es destruido el germen. El complemento, ¿no? Tiene una participación importante en la fagocitosis. Ustedes recuerden las vías de activación, la vía clásica, la vía alterna, la vía de las lectinas, que al final concuerdan en la formación del complejo ataque membrana para que se destruya la bacteria. Aquí estamos viendo cada componente del complemento qué función cumple dentro de la fagocitosis y otras funciones. Lo mismo, ¿no? Las diversas funciones del complemento, los cuales también tiene receptores cada fracción. Y aquí se está hablando sobre la inmunidad innata, ¿no? Que tiene que ver también con el complemento. Observen también cómo la histamina, acuérdense que la fagocitosis
participaba en la parte de la vasodilatación y la diapedesis. También hay una coordinación del complemento y del inflamosoma, ¿ya? Con la activación del factor nuclear kappa beta, ¿no? Para que se ensamble el inflamosoma una vez que el PAMS es captado por los receptores tipo TOL de membrana, ¿no? Algo que ya hemos visto en los inflamosomas así someramente, para no volver a repetir, simplemente de que el complemento está participando también en este acoplamiento del inflamosoma. También tiene que ver con una sepsis, ¿no? La participación del complemento y el inflamosoma. Y estas son las enfermedades que se producen por fallas del complemento, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí el lupus, la nefritis, otras vasculitis, entonces se han asociado a fallas en los componentes del complemento. Finalmente, en la fase de curación, en que habíamos dicho que este proceso de la inflamación también estaba relacionada con la cicatrización y la reparación tisular. Pues bien, entonces para ello se requiere que la fase inflamatoria inicial, ¿no?, sea adecuadamente controlada. También, así como había mediadores inflamatorios, ¿no?, pro-inflamación, vale decirlo, también hay mediadores en la dirección contraria, son antiinflamatorios, como ustedes están viendo ahí. También está participando el eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal, mediante básicamente la emisión de corticoides. En este proceso de la cicatrización, entonces los neutrófilos y macrófagos barren, digamos, los desechos bacterianos celulares. Luego el fibroblasto célula esencial en la cicatrización tiene participación importante, así como las células epiteliales y endoteliales. ¿Por qué? Porque se ha de formar también vasos nuevos que llevan los nutrientes para que el tejido sea reparado. También hay participación de promotores como son el factor de crecimiento epidermal, el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, etc. Esta curación puede ser sin secuelas, no se ha dejado ninguno. Lo típico es, por ejemplo, cuando uno sufre una quemadura de primer grado solar, ¿no? Se restituye ad integrum. Puede ser con secuelas mínimas, ¿no?, donde no ha habido infección, por ejemplo, operaciones electivas, ¿no?, de una hernia, de tiroides, etcétera, sin que haya infección. Puede ser con secuelas, ¿no?, cuando el daño tisular ha sido grande, entonces esta herida va a cerrar por segunda intención, pero el problema es que va a demorar un tiempo más o menos prolongado, porque la herida, el defecto ha sido grande. Y la tercera intención es cuando el cirujano interviene favoreciendo la cicatrización, por ejemplo, mediante una colocación de un injerto o un colgajo. No nos olviden, primera intención, segunda, tercera intención. Por ejemplo, tenemos una escoriación. ¿Cómo curará? Por primera intención. La hernorrafia de Bacini, con secuelas mínimas, ¿no? Esta herida contusa que hay que debridar este tejido necrótico puede cerrar por segunda intención. Ni qué decir con una celulitis necrotizante, ¿no? Mayor necrosis de tejido, hay que debridar este tejido, va a quedar, digamos, un tejido, un lecho cruento amplio, va a demorar si lo dejamos por segunda intención, ¿no? Entonces podemos, una vez vencida la infección, que haya buen tejido de granulación, podemos poner un injerto o un colgajo. En tal caso sería un cierre por tercera intención. Entonces hemos tratado de ver panorámicamente que cuando se produce un daño tejido por una agresión, ya sea física, por una invasión de un germen patógeno, ¿no?, se va a producir una serie de mediadores, por ejemplo, las citoquinas proinflamatorias. Va a haber una respuesta celular, ¿no? Ya hemos dicho, la célula en procesos agudos, el neutrófilo. Participación también de células endoteliales muy importante con los fenómenos neurovasculares, de problemas de la coagulación también. Y finalmente se llega a un resultado. ¿Hemos eliminado al invasor?
En tal caso se resuelve el problema. Y si no, se llega a un equilibrio, ¿no? Con una inflamación crónica, con todos estos procesos. También aquí más esquemáticamente producido el daño, ¿no? Por los diversos agentes, la respuesta inicial inflamatoria aguda puede resolverse, ¿no? O puede llegar a la necrosis, digamos, formándose un absceso, pero que también se va a resolver. Y si no se llega a eliminar totalmente, pues caemos en un cuadro inflamatorio crónico. Muchas gracias.